Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Algunos dicen, ya es viernes. Otros dicen, gracias a Dios es viernes. Por fin es viernes. Otros en este tema de pandemia dicen, bueno, ya es viernes. Mi cuerpo ya no lo sabe, lo ignora, le da lo mismo. Porque efectivamente un viernes más, un viernes menos, un jueves más, un jueves menos. Pero eso depende de nosotros, cómo lo tomemos. Cómo veamos el sistema que nos tocó vivir, este bicharraco minúsculo que se pasó por el traste incluso a las grandes potencias mundiales con todas sus armas y, en fin, y fue nomás. Todo pasa como lo tomemos. Y acá en Canal Primitivo lo tomamos de una forma distinta, una forma más tranquila, más divertida, más relajada, a veces seria, a veces enojados. Pero estos 40 días, 40 noches, una cuarentena de estilo primitivos, donde queremos saber opiniones. Ya hemos tenido músicos, saludos para ellos, por supuesto. Hemos tenido tema de cultura, tema de todo. Siempre, por supuesto, en este tipo de programas siempre piden tribuna a los políticos y nosotros decimos, o sea, nosotros no censuramos, porque ustedes lo saben, aquí el que no está es porque no quiere estar, y el que quiere estar, está. Y la invitación es abierta para todos. Ya tendremos nuevas novedades con otro tipo de invitados, porque queremos conocer la visión real, la visión de la gente que día a día sufre con la pandemia, día a día sufre con la falta de políticas estatales, gubernamentales, que simplemente no es que no den abasto, a lo mejor hay algo de inexperiencia, desde 1918 que no se vivió una pandemia, así que nadie tiene experiencia en esto, pero al día a día tenemos que aprender, algunos parecen que no aprenden. Y la idea de esto es ir aprendiendo, ir haciendo un poco más de ciudadanía, un poco más de familia, y queremos aportar con las conversaciones. Para hoy día teníamos una conversación desde el punto de vista de personas que han vivido, han tenido la suerte de dirigir gobiernos comunales, alcaldes, exalcaldes, y la producción se contactó con varios, muchos dijeron que sí, al final como que se ha hecho una habitué, empieza el programa y empieza a llover, y la lluvia espanta mucho, se espanta gente en la calle, lo cual agradecemos mucho, porque no tenemos que estar en la calle, tenemos que mantener distancia social. Pero parece que la lluvia también alejó a los políticos, exalcaldes, que muchos dijeron que sí y al final dijeron que no. Otros ni siquiera dijeron que no, ni siquiera se pronunciaron. Lo cual, a ver, créanme, esto es súper honesto, esta es mi opinión, me da lo mismo. Me da lo mismo, porque nosotros queríamos tener la opinión de ellos, de cómo lo hubiesen hecho, de cómo está, de cómo mejorar, de cómo dar su visión. A lo mejor les dio miedo, no lo sé. Pero la visión hay que tenerla, y hay que tenerla del todo, no de las actuales autoridades, sino de las que fueron autoridades. Y desde ese punto de vista se agradece quienes quieren estar. Y en esta noche queremos, lamentablemente, no lo digo por el invitado, digo, lamentablemente vamos a tener la visión de lo que es Valdivia. Queríamos otras comunas, que los contactamos, no pudimos. Hay otros que quedaron de conectarse un rato más tarde, esperamos. De hecho, por eso empezamos mucho más tarde. Lo estuvimos esperando, no estuvieron. No se preocupe. Pero son los mismos que después, cuando están las campañas, andan diciendo, oye, en este canal no me pescan. Pues claro, no te vamos a pescar si tú no estuviste cuando te lo pedimos de buena forma. Te lo pedimos de manera desinteresada, sin buscar votos. Cuando buscas votos, no nos busques a nosotros. Así que hoy día queremos saber cómo está la visión de ciudad con un exalcalde de Valdivia, que fue el primero cuando, el año 92, empezaron estas elecciones, cuando empezó este juego democrático, este lindo juego democrático, de tú darte cuenta que tu voto por primera vez importa después de muchos años, después de una dictadura militar, después de que no podías hacer nada, si podías hablar podías correr riesgo. La primera vez que se eligieron alcaldes en todo el país, el primer alcalde fue Gonzalo Espinosa en el caso de Valdivia, un militante demócrata cristiano, quien prometió mucho, hizo mucho. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? El tiempo, la historia lo dirá, pero hoy en día él sigue dando la cara, lo cual agradecemos. Junto con el panelista que está hoy, porque Marcelo nuevamente está, seguramente tiene que estar en un recital de Arjona, vía streaming, pero saludamos a Gonzalo Espinosa, exalcalde de Valdivia, y Pedro Brand, nuestro panelista, desde su casa por fin apareció. No sabemos de cuál de sus fundos está fondeado, porque en algún rato se fondea, no sabemos por qué.
y el panteonero esta vez le dio permiso de nuevo. Gonzalo, muchas gracias por aceptar esta invitación, una invitación, como todos saben, de incógnita total de lo que conversamos, porque no es una conversación pauteada, perdón, y gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar este desafío, esta locura que hacemos los lunes y viernes. Y Pedro, gracias por estar ahí y agradecerle al panteonero que te dio permiso de nuevo, ¿no? Muchas gracias, Freddy, muchas gracias, Pedro, también, gusto saludarlo y saludar a todos los televidentes de Primitivo. Aquí estamos para contestar, para conversar con el mismo entusiasmo que hemos tenido siempre por el trabajo de servicio social que significa proyectarse y soñar con hacer cosas mejores que las que se han hecho y que están pendientes por solucionar en la comuna de Valdivia, y trabajando siempre esté o no esté, trabajando siempre por los que más lo necesitan. En eso he estado y en eso voy a seguir estando siempre, porque no he cambiado ni mi posición política, ni he cambiado mi amor por Valdivia, ni he cambiado mi forma de trabajar. Ha sido siempre la misma. A algunos les gusta, a otros no les gusta, pero ahí estamos para servir. Pero, antes que hable Pedro, porque ya me voy a retar, se me olvidó un detalle, Gonzalo. 40 días, 40 noches, la cuarentena al estilo Primitivos, aparte de ir por las pantallas de Primitivos que vamos por Telefónica al Sur, desde Rancagua hasta Coyhaique, por Socoepa, en la región de Los Ríos y en la provincia de Osorno, además señal 78, Canal 5 Primitivos Puerto Montt por BTR, Radio Regional 98.9 FM en Valdivia y toda la costa valdiviana, y la plataforma a nivel mundial www.radioregional.cl. Con eso, porque ya te vi la cara, Pedro, ya te vi, me resarcí, alcancé. Justo a tiempo, porque lo iba a decir yo. Pero bien, exacto, bien, por eso te digo, me salvé justito. Y a partir diciendo Radio Regional 98.9 FM, para Valdivia y la región de Los Ríos, en particular para la costa valdiviana y la comuna de Corral. Saludos a la gente en Corral que nos ve y nos escucha. Bienvenido, Gonzalo Espinosa, exalcalde, por ahora, exalcalde de Valdivia y presidente regional, además, de la democracia cristiana. Cuesta, y voy a partir al tiro, porque que los políticos se identifiquen con un partido o con su partido. Yo veo a los diputados, en general, diputado tanto, y en ninguna parte dice de qué partido es. Dirigente político, y en ninguna parte dicen dirigente de qué partido. Pareciera ser que le tienen que el nombre de su propio partido les da urticaria, es decir, no, quisieran que ya ni siquiera quisieran saber que son políticos o dar a saber que son políticos. Pero no es el caso de Gonzalo Espinosa, y por eso yo parto así. Pero Gonzalo, él lo ha dicho con gran sentido de servicio público. Él es demócrata cristiano, es presidente regional del partido, y por vocación, porque la verdad es que Gonzalo, dentro de la democracia cristiana, bien podría no ser dirigente y sería un referente igual, pero a él le gusta estar ahí en la pata de los caballos, y esta vez, una vez más, volvió a la presidencia regional. Por lo tanto, hablar de Gonzalo Espinosa, a quien tenemos hoy día felizmente con nosotros, y es hablar de un servidor público, de un exalcalde, claramente, que dejó obras que permanecen en Valdivia hoy. Les voy a nombrar solo dos: Plaza de la República y Mercado Municipal, que son parte del legado del primer alcalde democrático de la comuna de Valdivia. Preguntaba Freddy qué pasó después. Ahora, yo no estaba acá, por lo tanto, no puedo opinar qué pasó después. Pero nunca es tarde. Gonzalo Espinosa, en el periodo de alcalde de Valdivia, ¿hubo algo? No vamos a decir igual porque esto es único, esta pandemia, pero ¿hubo alguna situación que hiciera que, o necesitase que la municipalidad liderara alguna situación en concreto? Bueno, lo que lideramos y nos tocó desarrollar, que fue para mí en lo personal, lo más satisfactorio, que yo lo escribí de puño y letra y así se lo entregué a las autoridades de gobierno, al ministro de Vivienda de ese entonces y al intendente y al gobernador, fue el plan de superación de la pobreza para iniciar el proceso de erradicación de campamentos. Eso fue un plan que duró los 4 años y logramos sacar casi a 1000 familias de los campamentos que
todos ustedes conocieron, partiendo por el campamento Chorrillo. Fue un trabajo fue muy arduo, trabajar para trasladar a tal cantidad de familias a lo que hoy día es la población Pablo Neruda, la San Pedro 1, 2, 3, 4 y 5, hasta los ediles. Es un trabajo que hicimos muy directamente con los dirigentes de ese entonces. Me acuerdo de Verónica Huichaqueo, me acuerdo de muchos de ellos que estuvieron, la señora Flor Flores, que era del campamento Chorrillo, la presidenta, y así habían 15 o 20 dirigentes, Janet Vera del campamento Torobayo, etcétera, con los que trabajamos estrechamente y pudimos avanzar en un proceso que hoy día las cifras se reflejan. Teníamos más de un 40% de pobreza extrema, hoy día estamos en el 10%, seguramente aumentaremos con esta pandemia que estamos viviendo, porque se está viendo ya que hay situaciones complicadas, pero uno tiene la satisfacción de haber ayudado en un proceso que fue vital, darle más dignidad a miles de chilenos, a niños que vivían en el barro, que no tenían baño, que no tenían agua, que no tenían nada, y ver que hoy día tienen sus casas, y fíjate que el otro día me tocó ir a visitar porque estamos ayudando también algunas ollas comunes en la población. Entramos a la población San Pedro. Yo le comentaba a la persona que iba conmigo, oye, ¿sabes que no se puede pasar? Prácticamente todas las casas tienen un auto afuera de su casa, cosa que me dejó Gonzalo, realmente ¿te puedo interrumpir un poquito? impresionado, la cantidad de personas que tienen vehículos en las casas, en las poblaciones. Hoy día eso significa que hay un avance real. Si bien es cierto, estamos viviendo un periodo difícil porque producto de esta pandemia hay alta cesantía nuevamente y eso hace que la situación se complique, pero también hay que reconocer que hubo un gran avance en este país durante mucho tiempo en muchas áreas, no solamente en el área de la vivienda, también Pero, logramos Gonzalo, pavimentar la mitad de las calles que estaban sin pavimento, o más de la mitad de las que estaban sin pavimento en Valdivia. Ese fue un Gonzalo, programa, nosotros nos gastamos en ese tiempo el 49% del presupuesto de la región, cuando esta región, que era de los lagos en ese entonces, tenía 42 comunas. Nosotros los primeros 2 años de pavimentación participativa nos quedamos en la comuna de Valdivia con el 42% o el 49% del presupuesto un año y 48% el otro año. O sea, fuimos reconocidos como la comuna más eficiente en lograr pavimentar calles en ese tiempo. Y eso fue porque... Pero, Gonzalo, ¿me escuchas? Sí, disculpa Sí. que te interrumpa. Sí. Sí, bueno, lamentablemente, bueno, nosotros en el Esfuerzo de Producción quisimos tener otras visiones de otros alcaldes, sobre todo también, por supuesto, los que ahora son visiones de alcaldes de gobierno, porque lo que tú mencionas, obviamente, a ver, para la gente que vive en Valdivia, eso no se puede ocultar, eso es una realidad, una hermosa realidad, en eso comparto mucho contigo, una hermosa realidad. Cuando el gobierno democrático asumió el 90, el 92 asumieron los alcaldes, Chile estaba plagado de campamentos, efectivamente, había mucha pobreza. Recordar que el año 90 el sueldo mínimo eran 18 lucas. O sea, vamos viendo por eso. Entonces, insisto, una lástima que quienes hayan querido en ese tiempo o quisieron participar en este programa de hoy y no estuvieron, sobre todo, insisto, sobre todo me hubiese gustado escuchar la voz oficialista de ahora. ¿Por qué te digo esto? Porque efectivamente lo que tú dices es así, es verdad, si no nos hagamos los ciegos. Pero en ese tiempo, como al primer alcalde, después de muchos años de haber vuelto al sillón edilicio, a ese balcón que da hacia la Plaza Chile, elegido por el pueblo, elegido por el voto popular, estas buenas obras que, te insisto, o sea, aquí no hay ninguna crítica, se agradecen. Estas obras se hicieron mucho más fácil porque estabas dentro de un gobierno siendo oficialista, se hizo más fácil, se allanó el camino. Te hago esa introducción porque me hubiese gustado escuchar la visión contraria, que lamentablemente hoy día no la tenemos, pero por eso cumplo con decirte, ¿se hizo más fácil eso siendo oficialista? Creo que sí. Sí, no debo reconocer que la relación tan directa con las autoridades, el ministro de Vivienda
que había en ese tiempo y el que siguió después en el periodo del presidente Frey, que me tocó los dos gobiernos, fueron gente que estuvo con mucha disposición a colaborar, pero lo que yo te puedo decir es que esto se hizo en todas partes, porque la urgencia del gobierno era afianzar el sistema democrático, pero también enfrentar lo más grave que era la pobreza que estábamos heredando de un gobierno en que no había hecho nada por la vivienda, no había hecho nada por la educación, casi no había en obras públicas, lo único que se hizo en obras públicas durante ese tiempo fue el Puente Cruces, que ustedes saben que se hizo un año antes para tratar de mostrar algo, para enfrentar el plebiscito, pero no habían obras públicas en Valdivia, sobre todo si tú piensas lo que dijo Luis Soler Manfredini en Puerto Montt, que no iba a descansar hasta ver a Valdivia convertido en una aldea porque era una comuna de puros extremistas de izquierda. Eso hizo que no se nos diera durante mucho tiempo los recursos que sí se le dieron a Puerto Montt. Y Puerto Montt, cuando partió la dictadura militar, menos de la mitad de la población que tenía la comuna de Valdivia, creció al doble y tuvo todos sus caminos y sus accesos pavimentados con muchas obras, situación que fue en desmedro de esta provincia y de esta región. Por eso los valdivianos siempre se sintieron dolidos, estuvimos todos muy unidos para enfrentar el Valdivia Nueva Región como gran petición, porque fuimos discriminados desde el principio, y eso está en la historia. Hubieron testigos de que estuvieron en esa sesión cuando este señor Manfredini escribió eso, dijo eso de que no iba a descansar hasta ver a Valdivia convertido en una aldea. Trató de hacerlo, pero obviamente los valdivianos fuimos más fuertes y no pudo hacerlo. Visto la historia hoy día, claro, con la perspectiva que dan los años, como que se minimiza lo vivido, claramente. Es decir, sí. Hoy día, cuando uno habla, ¿cierto?, de lo que fue, lo que costó, primero lo que costó que haya plebiscito, después que haya elecciones y después ejercer el poder de la moneda operacional, claro. Hoy día, como digo, se minimiza porque, claro, ya llevamos 30 años de democracia, todo es distinto, ahora todos gritan, pero antes no gritaban. Muchos estaban exiliados, la mayoría autoexiliados, muchos, que llegaron al país para ser diputados, ministros, subsecretarios, parlamentarios. Entonces, hoy día podemos verlo de la distancia que nos dan los años. Pero Gonzalo, ¿qué habría hecho Gonzalo Espinosa, alcalde de Valdivia, frente al despertar de Chile? Llaman estallido social. Yo digo el despertar de Chile primero en el mes de octubre. Después hablamos de la pandemia. En octubre, cuando el alcalde valdiviano se fue de vacaciones, cerró la municipalidad, tenía todo tapiado, no atendieron a nadie, no se conocía, no sabía dónde estaba. ¿Qué habría hecho Gonzalo Espinosa? Bueno, yo en gran parte compartía el enojo, diría yo, de la gente joven, y no solo de la gente joven, sino de la mayoría de este país, con los temas que están pendientes y que no fuimos capaces de solucionar, y hay que reconocerlo. No tuvimos el apoyo, porque no tuvimos las mayorías, porque había un parlamento que tenía primero parlamentarios designados, etcétera, que no era llegar y cambiar las cosas. Pero si en algún momento pudimos hacer algo, no lo hicimos, nos faltó la voluntad política. Se había prometido en el último gobierno de la presidenta Bachelet hacer, por ejemplo, una AFP del Estado para poder dar más garantías a todos los chilenos. No se hizo, ni siquiera eso. Algunos decían que era más de lo mismo, yo creo que no era más de lo mismo, lo compartía el planteamiento de un gran luchador contra la AFP, que era Ricardo Ormazábal, que decía que si teníamos esa AFP del Estado, era cosa que hiciéramos un llamado a todos los chilenos a cambiarnos a la AFP del Estado y hacíamos quebrar el sistema. Por eso no se atrevieron al final a hacerla, porque había mucha presión, porque íbamos a hacer quebrar el sistema si hubiera habido una AFP del Estado. Bueno, eso quedó en el papel, en las propuestas y no se cumplió, y después tuvimos el estallido social. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno,
si yo compartía gran parte de este planteamiento del tema de fondo contra las ISAPRES, contra las AFP, contra la desigualdad social que vivimos en muchas áreas, que era un tema que estaba pendiente, que se sigue pendiente y que seguramente vamos a tener que hacer mucho más esfuerzo si logramos que esta situación de pandemia se pase y volver a estar en el gobierno, como yo creo sin duda que la gente de oposición, encabezado por quién, no sé, pero la gente de oposición va a estar de nuevo en el gobierno. Si me hubiera tocado estar a mí en la alcaldía, hubiera tenido que trabajar con ellos para enfrentar estos temas, haberlos apoyado, haber aceptado hacer este plebiscito que no aceptó el actual alcalde, porque la gente quiere participar y quiere tomar decisiones en conjunto, pero yo tenía que apoyar, yo digo prácticamente la mayor parte de las medidas que se están planteando para reformar AFP, para reformar ISAPRES, para mejorar sueldos mínimos. Hoy día se han hecho algunas cosas tarde y estamos enfrentando una situación absolutamente distinta, que es mucho más grave que en la pandemia. Bueno, si yo creo que vamos a salir de esto, hemos sido capaces de salir de situaciones más difíciles, creo que también vamos a poder ser capaces. Pero como alcalde yo hubiera estado con las puertas abiertas hacia mi comunidad y trabajando en conjunto por ellos, por estos mismos cambios por los que están hoy día pendiente y luchando mucha gente en Chile que quiere que de verdad haya cambios de fondo y no nos sigamos haciendo los lesos y con las miserables pensiones que reciben los que hoy día jubilan, no se puede enfrentar la compra de remedios y una vida digna para su vejez. Y eso es lo que molesta a los jóvenes. A mí me toca ver situaciones dramáticas donde el puro remedio para controlar algún tipo de cáncer le cuesta más de lo que ganan con las 120, 140, 150 mil pesos la gente de la tercera edad. Y eso no es digno ni es justo y tenemos que ayudar a buscarle soluciones. No son soluciones que están en una comuna, pero ahí hay que sumarse y hacer una gran presión entre todos para que en todas las comunas de Chile, ojalá, presionemos a quien esté en el gobierno para que de verdad hayan estos cambios. Hoy día no se ha querido tocar nada, las cosas esas siguen prácticamente igual, no tenemos ningún cambio de fondo y por lo tanto lo más probable es que sigamos en esta lucha social todos los que estamos en desacuerdo con estos problemas que son gravísimos para enfrentar el futuro y la dignidad de todos los chilenos. Haciendo eco de lo que dice Gonzalo Espinosa, es bueno añadir y señalar que... Bueno, Pedro. ¿Está Freddy? No, dale Pedro, no juegue. Ya. Es preciso señalar que en el aspecto municipal y lo que tiene que ver con la comuna, la municipalidad es la autoridad más cercana a la gente. El alcalde y los concejales son las autoridades que el ciudadano se da para el día a día, para el problema doméstico, porque tiene que ver con su casa, con su calle, con su escuela, con su locomoción, con su tránsito. Pero me da la impresión que eso no está tan asumido por las autoridades municipales, Gonzalo, porque claramente o no están bien definidos los roles que corresponden a la autoridad municipal o no se han aclarado suficientemente frente a la ciudadanía, porque se le pide a la municipalidad cosas para las cuales no está. Así es. Y la municipalidad también ofrece cosas para las cuales no está. Los concejales andan en las poblaciones, ¿cierto?, haciendo cosas para las que no están, prometiendo cosas que nunca van a poder dar porque no están dentro de sus facultades. Y para poder otorgarlas tienen que entrar en negociaciones espurias con el alcalde de turno para que les dé la posibilidad de cumplir con algo de lo que ofreció. Entonces, yo creo que hay yo creo que falta educación cívica en cuanto a que la ciudadanía sepa cuál es el rol de la municipalidad y cuál es el rol de las autoridades municipales. Por ejemplo, el caso de la educación. Tengo claro, Gonzalo, que cuando llegó la democracia, cuando le tocó a Gonzalo Espinosa ser alcalde, el número de colegios de enseñanza media y básica eran mucho mayor que las que hay hoy día. Y el número de alumnos. Y de alumnos y de colegios. Era más del doble de lo que hay hoy día.
Y los colegios también, pues. Si ya hay También. colegios que no existen. ¿Por qué? Claro. Porque se dejó de lado la educación municipal. Claramente, cuando el alcalde de turno, en este caso, después de Gonzalo, todos fueron de una misma línea, porque vino Berger, bueno, en Sabat, un periodo, después vino Berger hasta lo que tenemos ahora. Entonces, eran proclives a la proliferación de los colegios particulares subvencionados. Por lo tanto, yo digo claramente y con toda su letra, fueron cómplices del deterioro de la educación municipal, que es la educación que está al alcance, escúcheme bien, al alcance del ciudadano común. Así es. Por durante muchos años. Ahora, claro, con esto de los colegios subvencionados particulares, un poco se equipara, la gente puede realmente alguna irse a esos colegios. Y con esto de la admisión y la forma de que hoy día se ingresa a los colegios. Pero antes no era eso. Esto es ya 2 años el sistema nuevo de admisión a la enseñanza. Pero lo que yo voy, del tiempo que Gonzalo Espinosa fue alcalde a los tiempos que estamos viviendo, me da la impresión que la separación entre el ciudadano común y la municipalidad se ha agigantado. Porque, bien lo dices, en la época aquella, ¿cierto? Era la municipalidad la que lideró lo de los campamentos. Era la municipalidad la que lideraba los movimientos sociales por sus reivindicaciones. Hoy día de eso no queda absolutamente nada. Así es. Bueno, claramente en el tema que tú tocas, educación es lo más sintomático y afortunadamente se aprobaron las leyes que hoy día hacen cambiar y equitativo el sistema, porque es un sistema que era, no voy a decir, Perverso. Era un sistema perverso, esa es la palabra exacta, porque favorecía el incentivo económico para que la educación se transforme en un negocio cuando jamás con platas públicas deberían haberse hecho negocio de la educación. Eso, claro, el que quería tener un negocio, un colegio particular, alguna institución, alguna persona, que lo instale, pero eso era por su cuenta y de su bolsillo, pero con platas públicas, la plata de la educación no debería haberse entregado para que lucren. Y es claramente, hubo mucho de eso, y eso está a la vista, y ahora afortunadamente está en un proceso de cierre esa etapa de la educación que quedó sujeta al libre mercado y a las ofertas que hicieran algunos u otros. A mí me tocó conocer casos que no fue el caso de la comuna de Valdivia, en el caso de la comuna de Futrono, en Maihue, en un área de 3 o 4 kilómetros cuadrados habían 4 colegios y el privado, y el colegio municipal que tenía como 90 o 100 alumnos, al final tenía 10 porque se los habían quitado los otros 4 colegios. Entonces no había ninguna regulación para que en un sector donde hay un colegio por lo menos haya a cierta distancia otro colegio, no se exigía nada. Y los colegios proliferaron y lo hicieron haciendo un buen negocio, porque además con 10 alumnos que tuvieran ya con la subvención mayor que tenían los colegios rurales, podían subsistir y ganar plata y tener algunos ingresos adicionales para darse una competencia injusta con los municipios, porque compraban furgones y entregaban cosas. O sea, yo le voy a dar zapatos, le voy a dar a la casa un quintal de harina, una caja, y los apoderados cambiaban sus alumnos a los colegios particulares subvencionados. Eso era una competencia desleal porque los municipios no lo podían hacer. Entonces, eso hizo que proliferara un sistema en forma perversa, como bien dices tú, que afectaba a los intereses de un municipio, que al final, teniendo más profesores, una misma cantidad de establecimientos, tenía menos ingresos porque perdía la subvención. Perdimos aquí la subvención de más de 12.000 alumnos o más. Hoy día tiene que ser más. La cifra exacta no la conozco, pero tiene que ser mucho más. Y eso hizo que el sistema se fuera agudizando en cuanto a las pérdidas que había en educación. Digo pérdidas porque teníamos que sacar plata de los aportes que logramos del Fondo Común Municipal para cubrir los déficits que había en educación. Durante varios años, en un periodo muy largo, hubo que estar destinando 500, 800, 1.000 millones al año para enfrentar la educación. Y vamos perdiendo paulatinamente porque
no podíamos despedir profesores porque estábamos amarrados por el estatuto docente y no correspondía tampoco despedirlos. Por eso es que el sistema ya no daba para más y hubo este cambio que me alegro que se haya dado y que hoy día va a permitir que haya un sistema público educacional distinto donde no se pueda manipular. Otra situación que se manipuló hasta el día de hoy se ve, pues, si en el DAEM es cosa de preguntar nomás o verlo, la cantidad de personal que tenía el DAEM hace 8 años atrás con la cantidad de personal que tiene el DAEM hoy día. Y yo creo que lamentablemente se aprestó para a favorecer a personas desde el punto de vista de darles pega y pagar favores políticos, gente que no hace nada en muchas áreas y que lamentablemente no debería estar cumpliendo ninguna función o no cumple ninguna función por el bien de la educación en Valdivia. Y eso ha sido también posible porque con la subvención escolar preferencial se le han llegado muchos recursos a la municipalidad y que finalmente permitió que las municipalidades puedan subsistir sin tener que hacer aporte, porque cada vez más se le fue entregando más recursos de parte del Estado a los municipios para enfrentar este tremendo déficit que se fue creando año a año con la educación. Y eso es un tema que va a terminar, se supone, en la comuna de Valdivia en 3 o 4 años más. No sé si el 2022 creo que está establecido que le corresponderá o el 2023, a lo mejor se puede aplazar, pero va a haber un cambio definitivo donde va a haber un sistema y la municipalidad no va a tener la responsabilidad directa en la educación, tendrá que seguir apoyando la educación, pero no la va a tener porque así quedó establecido en las nuevas leyes sobre educación que vienen para el futuro. Ahora, eso yo encuentro que algunos discrepan, pero yo encuentro que finalmente es bueno porque va a haber un sistema ordenado, permanente, que no se va a prestar para ningún tipo de manipulación política, de meter a gente para pagar favores. Va a tener que ser un sistema mucho más independiente, sin tener que estar usando algo tan importante como la educación para pagar favores políticos. En ese sentido, bueno, se me faltó decir, recuerda que estamos totalmente en vivo, 23 horas, 11 de la noche con 3 minutos de este día viernes 26, cuando se nos termina la semana. En ese sentido, Gonzalo, a ver, uno, y yo siempre lo he dicho, lo he reconocido, a ver, uno siempre se encanta de este, entre comillas, juego democrático que hay. Uno también fue tonto útil de cuando partimos eso, pero cuando ya el tema empieza a ser un círculo vicioso entre los mismos de siempre, y me refiero hasta antes digamos, hasta cuando la concertación, después hasta cuando la concertación perdió el gobierno. Entonces yo siempre lo he conocido, yo soy de esta línea, yo ayudé, trabajé, pero siempre fue un tonto útil, apoyando a muchos que llegaron al Congreso, siguieron siendo zánganos, parásitos, que hasta el día de hoy siguen succionando la sangre de todo el pueblo. Y siempre rescatando lo mejor que han hecho. Y desde ese punto de vista, yo aplaudo tu autocrítica, cuando decíamos que se podría haber hecho más, cuando estábamos en el gobierno con todos los parlamentarios, te aplaudo esa autocrítica, de verdad, porque es muy difícil escucharla, perdón, no es difícil escucharla, no se escucha. Entonces, desde ese punto de vista, te agradezco la autocrítica y en virtud de eso, en virtud de la autocrítica que has hecho, que como concertación, después nueva mayoría, se pudo haber hecho algo más. Te pregunto, ahí faltó la voluntad, porque siempre se habla de la voluntad política, pero sí, los egos de cada uno de los, en ese tiempo, protagonistas de la política chilena, se impuso sobre esta forma de querer hacer que por fin esa alegría llegara, que por fin todos seamos iguales ante la ley y ante el Estado y no unos más iguales que otros. Y en virtud de eso mismo, el tema de la educación que decías tú, efectivamente la municipalidad debe dejar de tener ese peso encima, tiene que ser una política de Estado, no de gobierno, política de Estado. Pero en virtud de eso, agradecerte la autocrítica. ¿Qué otra autocrítica haces en virtud de la educación? ¿Cuál es la visión que tienes tú más específica de la educación particular subvencionada y cuál es el rol que tiene que jugar el Estado ahora, cuando se habla de gratuidad, se habla de igualdad y con todo este tema de incluso como el caricello para entrar a un buen colegio? Bueno, yo creo que el Estado tiene la gran responsabilidad de afianzar una educación de calidad
ojalá del mismo nivel que ofrece cualquier colegio particular, que sea de buena calidad. Yo creo que la tarea es mejorar la educación en todo sentido, darle estabilidad a los educadores para que se sientan partícipes de este proceso, como se habló en algún momento y siempre nosotros lo vimos, me tocó vivirlo, el compromiso vital que tenían con la educación los profesores normalistas era algo impresionante. Realmente yo conocí 2 o 3 directores que tenían un enorme compromiso con la educación y que buscaban, se las arreglaban de cualquier forma para sacar adelante sus colegios, mantener sus matrículas, así como también me tocó conocer a directores que no tenían mayor compromiso con la educación y simplemente estaban administrando el colegio, no preocupándose de los temas de fondo. Yo creo que eso va a cambiar ahora, porque va a haber seguramente reglamentación y vamos a tener que estar, y todos vamos a estar atentos observando que este proceso sea mucho más transparente y sea de calidad, como digo, para que los niños del futuro que vienen van a asumir en este nuevo sistema de educación pública que vamos a tener los chilenos, tengan la posibilidad de contar con una buena educación, así como contamos nosotros. Yo me siento orgulloso de haber sido estudiante de colegios públicos, de los liceos aquí en Valdivia, y haber podido llegar a la universidad siendo mi padre un trabajador campesino, porque en ese tiempo era gratis. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de gratuidad, jamás hubiera sido ingeniero forestal y jamás hubiera podido enfrentar más fácilmente que otros los procesos que a uno le toca vivir en la vida. Y eso lo agradezco de un sistema público que viene de los tiempos de los gobiernos radicales, que en Chile hicieron mucho por la educación, lo que continuó haciendo después don Eduardo Frei Montalva, siguió después profundizando este tema, pero con la dictadura se terminó todo y tuvieron absolutamente una despreocupación los colegios al inicio porque el gobierno militar no sabía qué hacer con la educación pública y terminó traspasándosela a los municipios, creando este sistema de desigualdad que hoy día terminamos desarmando ese andamiaje para poder recuperar de nuevo una educación pública de calidad. Así que yo espero que eso cambie y espero que los municipios puedan también colaborar de alguna manera. Si yo estuviera de alcalde, colaboraría porque creo que una de las herramientas más fundamentales para producir el avance del desarrollo social es la educación. Sin educación no tenemos ni una posibilidad y Chile se caracterizó en América Latina por tener muy buenos colegios públicos en general que entregaron educación de calidad y profesionales de alta calidad a las universidades públicas que permitieron que Chile tuviera hoy día un proceso de industrialización que fue base para un gran avance en la minería del cobre, en la industria de la química y en muchas otras áreas, también en la agricultura, después de los procesos de reforma agraria que permitieron que los campesinos tuvieran tierra, se les entregaron herramientas que se hicieron los cultivos que hoy día permiten tener exportaciones grandes, y ahí se sembró la semilla para esos procesos, donde INDAP por parte del Estado tuvo un rol preponderante con los profesionales que obtuvieron educación en esa época. Así que creo que de todas maneras han habido grandes errores, pero también hay avances que yo veo con posibilidades y con cierto ánimo positivo el futuro para poder seguir desarrollándonos adecuadamente. Yo creo que el tema es que tenemos que partir reconociendo que todos hemos hecho algún aporte en esta sociedad, no creernos que todo tiene que partir de cero, porque no es así, y que cuesta sacar adelante un país muchísimo. Nos costó mucho salir de toda la extrema pobreza que quedó en este país y el desarme que hubo de todo el aparataje social que tenía el Estado durante la dictadura, y hoy día que tenemos una posibilidad de reconstruirnos en democracia, tenemos que respetarnos y trabajar unidos para poder sacar adelante nuestro país, sobre todo después de esta pandemia que nos va a dejar una situación muy, muy crítica, pero con la fuerza que tienen los chilenos salir adelante, yo tengo un ánimo positivo de confiar en que no nos va a costar demasiado, sobre todo si todos tenemos una disposición a aportar
a que ese cambio ocurra y a que estemos sentados todos tirando para el mismo carro y mejoremos la situación económica en la que vamos a quedar los chilenos después y también las situaciones de desigualdad y de injusticia que están pendientes por solucionar. Desigualdad y justicia que sigue siendo latente. A ver, parece un cliché. Esta pandemia, esta realidad, todos dicen, ha sacado lo mejor del ser humano por la solidaridad, pero también ha sacado lo peor del ser humano. Entonces, en ese sentido, a ver, esto es una opinión absolutamente personal. 2020, pandemia, algo que no sabía de 1918 en España, y ahora nuevamente pasa por España, llega acá, pero a mí me queda una duda. Lo que tú decías durante el tiempo de la dictadura militar, algunos dicen régimen, no, es dictadura, donde se mata gente por pensar distinto a ti, eso no es un régimen, eso es una tiranía, es una dictadura. Pero la diferencia, el tremendo ensanche social que planteó la dictadura, a mí me suena parecido a lo que está pasando ahora. Por algo tan sencillo. Mira, volvemos al tema de la educación. Bueno, lo hacemos vía internet, pero aquí vemos que no todos. Entonces, nuevamente, ¿cuál ha sido el avance? ¿Cuál ha sido la integración que ha hecho? Y aquí yo me quiero saltar porque bueno, la idea de este programa es escuchar la visión de los exalcaldes de sus comunas, que no los tenemos a los otros. Y los otros, bueno, mala cueva, se lo perdieron. Podían dar su opinión, porque a muchos no les gusta que le pregunten. Y yo sé, Gonzalo, que tú estás aquí porque sabes que a lo mejor te vamos a hacer preguntas pesadas y tú las vas a responder. Y aquí va mi pregunta, o sea, ¿en qué hemos cambiado de la dictadura militar hasta ahora? Donde pasamos por los gobiernos de la concertación, donde hubo un break con el gobierno 1 de Piñera, volvió la nueva mayoría, y ahí quedó y nuevamente estamos. Entonces, ¿desde qué punto de vista esta distancia social se puede restringir cuando esta pandemia nos ha hecho reconocer que nuevamente la clase media simplemente está media cagada? Sí, eso es cierto. Indudablemente que hoy día, antes y hoy, todos priorizamos solucionar los problemas de más urgencia social, y que era la gente más pobre que vivía en este país, que hoy día tienen las condiciones de dignidad mínima, no todos todavía, pero ya gran parte de esa gente que vivía, como lo dije al principio, en campamentos, o allegados, o en situaciones muy difíciles, y la clase media, la verdad es que había ido escalando, pero se le paralizó de un viaje, y hoy día son los que menos ayudas tienen de parte del Estado, y no reciben los beneficios. Algunos se han planteado estos créditos que ofreció sin interés el gobierno de Piñera para los pymes. Oye, los bancos hasta el día de hoy ha sido muy poco lo que han entregado, y están usando los mismos criterios como si estuviéramos en una situación normal. Y eso hace que no se hayan aprovechado la mayor parte de estos recursos, porque los bancos lo tienen en sus manos, y no van a cambiar los criterios mientras no se legisle de una manera distinta que los obligue. Y yo creo que ahí hay una tarea importantísima del Estado y de los parlamentarios, hacer que estas cosas de verdad cambien, pero que cambien, tengan un cambio de fondo. Hoy día el gobierno, ¿qué debería haber hecho? Entregar estos miles de millones de dólares que entregó para que los bancos puedan prestar, y que le están prestando a los más grandes, a los más poderosos, para que salgan de su atolladero, de su crisis puntual. Debería habérsela entregado a la Corfo, a Cercotec, al FOSI, con una estructura de transferencia de fondos mucho más fácil que lo que está haciendo los bancos, y no habérselo entregado nuevamente a los bancos, que la entregan porque tienen temor de que no se devuelvan las plata, a pesar de que el Estado les asegura la garantía de la devolución de los recursos. Y entonces hay una situación complicada. Ellos no tienen la disposición, porque nunca han enfrentado ni han sabido tener un rol social y solidario con el resto de la comunidad. Lamentablemente, los bancos solo trabajan para sus dueños y sus accionistas, y eso hace que la situación de injusticia
se mantenga. Por eso yo creo que aquí la tarea más grande la tienen los gobiernos, la tienen los parlamentarios para cambiar el fondo de las leyes o plantear políticas de apoyo que sean mucho más eficientes desde el punto de vista de la asignación de los recursos para que le demos el empuje que tienen que tener la pequeña y mediana empresa en este país para poder salir adelante. Yo voy a recordar lo que varios recuerdan siempre, Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, de haber pasado 2 guerras mundiales, salió de su pobreza y llega a estar entre las 6 potencias del mundo gracias a las pymes, no gracias a Lufthansa, ni gracias a la Bayer, ni gracias a las grandes empresas de Alemania. Fueron las miles de pymes que dieron trabajo en todas las ciudades de Alemania las que ayudaron a dar trabajo, porque las pymes concentran el 70-80% de la fuerza de trabajo. Y eso hizo que Alemania resurgiera, más toda la cultura alemana de trabajo y de orden que tienen, les permitió volver a recuperar el sitial que tenían y que hoy día tienen en el mundo, que en Europa les ha hecho ser merecedores de un reconocimiento generalizado y le han dado la presidencia de la Comunidad Económica Europea a una dirigente alemana, y además de eso en los países que han estado en crisis, en distintos niveles de crisis, como España, como Grecia, como Turquía, etcétera, han recibido todos el apoyo de Alemania a través de la Comunidad Económica Europea, porque tiene una economía tan sólida, producto de ese esfuerzo de apoyo a las pymes, que les permite hacer eso. Entonces, yo soy un convencido de que aquí en Chile tenemos que hacer un gran esfuerzo que no lo ha hecho nadie. Y yo me siento contento, y aquí quiero decir algo que a algunos no les va a gustar, desde el punto de vista político, la asociación de la pequeña y mediana industria en Chile, al único partido que tienen en su mesa es a la Democracia Cristiana, invitado para trabajar, porque siempre nos han visto motivados para apoyar a las pymes, porque las pymes son las que van a dar trabajo y las pymes son las que van a levantar la economía. No son las grandes empresas las que van a levantar la economía, que hacen elusión tributaria. Imagínense las empresas del cobre. Hubo una empresa que estuvo aquí en Chile 30 años y no pagó una cuota de impuestos, y cuando se fueron querían vender, y más encima, yo lamento que se haya hecho así, le condonaron pagar impuestos en el gobierno, le correspondían como 300, 400 millones de dólares, y se los condonaron en el gobierno del presidente Lago, y pagó 30 millones de dólares en impuestos. Entonces, yo conozco el tema tributario de cerca, sé que ellos no pagan porque hacen elusión tributaria, y eso hizo que Chile perdiera muchísimos recursos y hoy día los sigue perdiendo, y la única forma de recuperarlo fue aplicarle este royalty que impulsó el senador Lavandero y que hoy día permite que tengamos el 5% o 4% de royalty para la producción minera, situación que en Bolivia, por ejemplo, es cerca del 40% de royalty. Nosotros el 4 o 5%. Entonces, también ahí hay un tema que los parlamentarios tienen que enfrentar para poder tener los recursos necesarios para seguir dando el apoyo social que Chile necesita para tener más igualdad y dignidad para todos los chilenos. Freddy hablaba Gonzalo, de la situación de la clase media. Eso, me diste el pase, gol preciso, disculpa Pedro, pero en ese sentido, le falta, a ver, ¿qué le falta a nuestros parlamentarios? ¿Qué le falta a nuestros parlamentarios, a nuestros diputados, a nuestros senadores, para tener el coraje de hacer lo que tú estás viendo, y que yo creo que nadie que está viendo este programa o lo está escuchando por Radio Regional 98.9 FM para la Costa Valdiviana? Estamos listos. ¿Qué le falta a nuestros parlamentarios para hacer eso y dejar de una vez por todas de preocuparse de sus propios bolsillos? ¿Qué le falta a nuestros parlamentarios para que de una vez por todas entiendan que cada voto, cada persona, que incluso a veces en los sectores rurales les cree, se levanta temprano y va a votar, y ellos solamente se dedican a llenarse los bolsillos de una forma asquerosa? La verdad, mira, Freddy. Yo no quiero ser tan drástico con ellos, no. Sorry, pero los ejemplos los tenemos aquí a la mano. Y no digo aquí a la mano aquí en Valdea, aquí lo tenemos a la mano en la región de los ríos, lo tenemos en la región de los lagos. Tal vez, afortunadamente, es un ejemplo un tanto menos en la región de la Araucanía.
extrañamente, porque la región de la Araucanía se caracterizan por haberse históricamente aprovechado el pueblo chileno, el pueblo mapuche. Pero no tanto. Pero la región de los ríos, la región de los lagos, por favor, o sea, no veo diferencia. Sí. No, no, evidentemente que hay parlamentarios que no han estado a la altura del rol que deberían haber asumido para enfrentar estos temas de fondo, pero esto pasa también por convicciones de vida y que la gente sepa lo que plantean de fondo, y esto hay que, bueno, ustedes los que trabajan en los medios de comunicación son los que tienen que poner en el pizarrón a ver qué dicen respecto de cada uno de estos temas, hoy día que la política es cada día más transparente y no se puede andar ocultando nada. Las cosas tienen que ser muy claras. Si usted se va a comprometer con seguir apoyando la AFP, bueno, que sepa la gente quiénes van a seguir apoyando la AFP en este país, que sepa quiénes van a seguir apoyando las ISAPRE, que sepan quiénes van a querer controlar o no controlar a los bancos, que sepan quiénes van a exigirle más al retail para que no abuse y tomen medidas de fondo para que la situación sea más equitativa respecto a las pequeñas y las medianas empresas del retail o del comercio. Esas cosas las tienen que hacer los parlamentarios y los gobiernos. Yo creo que, y por eso traté de ser parlamentario alguna vez, convencido de que después del municipio había que dar una visión distinta en el Parlamento. No me resultó, pero sigo pensando que ahí hay una clave. Todo el tema de descentralización pasa por los parlamentarios, por los gobiernos. Si no hay entrega de recursos, entrega de atribuciones, se descentraliza este país, no vamos a poder avanzar. Fue un gran salto el que dimos con tener derecho a tener gobernadores regionales. Ahora lo que tenemos que tener son recursos y atribuciones para que se pueda cumplir una gestión más autónoma. No digo gobiernos federales, que no, yo creo que a lo mejor hay que volver a poner la discusión en algún minuto en la mesa, pero creo que hay que hacer un esfuerzo en esa línea para que haya una descentralización real. Si esta cuestión es un chiste hasta el momento, que hay que consultarlo a Santiago. Me tocó en la última gestión de concejal que tuve aprobar, yo no lo aprobé, yo y el concejal Marri no lo aprobamos, que cuando uno tiene que designar alguna zona de interés turístico en alguna parte, se resuelva en Santiago. O sea, que pase esto a manos de no sé si en monumentos nacionales, no me acuerdo cuál es la organización, el servicio público que tiene que resolver esto. Entonces yo le dije, pero ¿cómo vamos a seguir entregando la atribución a gente de Santiago para que nosotros decidamos algo que está acá? Si yo, por ejemplo, soy un enemigo de que los planos reguladores se resuelvan. Imagínense, llevamos más de 12 o 13 años con el plano regulador de Valdivia, que ya quedó obsoleto. Ayer conversaba con Manuel Quillán, arquitecto que trabaja en la dirección de obra de la municipalidad. Me dice, este plano regulador está obsoleto, ya no sirve. Y estamos todavía tratando de imponer el plano que se presentó hace 12 años. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que pasar por la Contraloría Nacional, tiene que pasar por el Ministerio de Vivienda a nivel nacional. O sea, no puede ser. Si aquí en Valdivia, aquí en la región, tenemos profesionales en la Contraloría, tenemos profesionales en la Seremi de Vivienda para que resolvamos esto y que se den plazos, así como no se pueden alargar los plazos de muchas otras gestiones públicas, tampoco los plazos de los planos reguladores deberían alargarse más de un periodo municipal. O sea, si yo empiezo una modificación de planos reguladores, 2 o 3 años, un plazo que debería estar establecido por ley, y si no se resolvió, ahí se aprobará con lo que haya, pero imagínense lo que esto ha significado. Yo como gerente de la corporación hicimos un esfuerzo con los profesionales y fuimos a Bariloche, porque nos invitaron los empresarios de Bariloche que querían venirse a Valdivia. Había un grupo de 25 empresarios que tenía interés en ver la posibilidad y conocer qué posibilidades tenía Valdivia. Y no se vinieron porque aquí no había un ordenamiento territorial adecuado desde el punto de vista de los parques industriales para poder instalarse. Entonces, estamos de verdad atrasando el desarrollo de la ciudad con una legislación centralista. Yo, perdónenme que me entusiasme con este tema, pero yo soy enemigo del centralismo que hoy día tienen los santiaguinos y me tocó vivirlo cuando trabajé en la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Se compró un edificio nuevo para la superintendencia, se compraron computadores nuevos, se compraron muebles nuevos y yo era el jefe de región y le pregunto al superintendente, ¿y las regiones les vamos a mandar lo que desocupamos
todo lo viejo se lo mandaban a las regiones. Entonces yo le dije, córtala, ¿cómo vamos a seguir haciendo este nivel de discriminación con las regiones? ¿Y por qué tiene derecho un profesional de Santiago a tener un computador nuevo y no uno de región también? ¿Cómo vamos a seguir usando a las regiones como un dormitorio de los servicios públicos? No, tiene que haber gestión igualitaria para todos en Santiago y en todo el país. Entonces, eso que les grafico con un ejemplo muy puntual, se da en todos los niveles porque los santiaguinos no quieren perder poder, quieren que todo el poder esté allá. Y yo creo que ahí tenemos que enfrentarlo esto unitariamente porque eso nos afecta a todos, a los de izquierda, a los de derecha, a los de centro, a todos. Es un tema que hay que hacer conciencia. Y si no hay conciencia acá en las regiones para que nos unamos, porque tenemos mayoría en los parlamentos, todos los parlamentarios de regiones, las cosas no van a cambiar. Pero eso pasa por los parlamentarios nuevamente. Por eso cuando tienen que elegir parlamentarios, que en estos temas, que son los temas de fondo que los van a interesar para el desarrollo, tenemos clarito de lo que vamos a elegir, porque si no, el cuestionario, si no se lo hacemos antes, después no le pidamos responsabilidad. Si elegimos lo que elegimos, bueno, afortunadamente ahora la señora Ena von Baer no va a poder tener un circo nuevamente para ir a la reelección, que eso le permitió salir elegida y que no haya salido un hombre de esta región como era Fernando Schulz, que me merece todo el respeto porque lo conocí como concejal, pero no merecía estar afuera del Parlamento un valdiviano que era de acá y que sentía como nosotros, y tuvimos que aceptar una persona de afuera, y eso tiene que acabarse. Bueno, la verdad es que escuchando a Gonzalo en las dos intervenciones, lo que planteaba Freddy también en relación a la clase media, la verdad es que esto va más allá, Gonzalo y Freddy, de lo que... Porque esto que estamos escuchando a Gonzalo y lo que nosotros realizamos es las consecuencias. Las consecuencias, pero no es la base del problema. ¿Dónde radica la situación que hoy día vive nuestro país y en particular nuestra región? Yo lo baso en un tema más básico. La sociedad chilena es una sociedad aspiracional, exitista y, perdónenme la palabra, desclasada. Porque el círculo del dinero hace que el dinero nos llegue de un sector y después se lo devolvamos al mismo sector con intereses. No sé si se me entienden, porque el dinero es el mismo y el dueño es uno solo o son 5, no son más, porque el Estado no es el mayor empleador, porque el Estado no es el que da los mejores servicios, son los privados. Entonces, frente a esa posibilidad, la sociedad se endeuda. La sociedad, si uno le dice, ¿cierto?, a esta nueva generación que le van a quitar las tarjetas de crédito porque se acaba el retail, es decir, cuelgan a los parlamentarios en la Plaza de la República, porque están viviendo con tarjetas de crédito a 6 meses. Es decir, hoy día están pagando lo que consumieron hace 6 meses. Entonces, el tema es que la sociedad chilena fue corrompida. La sociedad chilena que salió de la población del campamento se compró un auto usado y no volvió más al campamento. Ni siquiera para ir a ver a su papá los días domingos, para que nos sepan de dónde vienen. Entonces, ¿qué pasa aquí? La sociedad chilena, y aquí entran los parlamentarios, yo la verdad es que no tengo una mirada crítica del Parlamento como tal, sino que soy muy selectivo en cuanto a los parlamentarios que no hacen la pega y que traicionan su bancada porque se van del partido, porque votan en contra de lo que son los intereses que un día dijeron defender. Contra eso estoy yo, porque al Parlamento tampoco se le puede pedir más por el tema de los quórum, por el tema de los amarres, recién se está liberando. Yo creo que este es el Parlamento más liberado que hemos tenido en los 30 años. Los anteriores eran absolutamente esclavizados con quórum, con normas. Y es más, hoy día el presidente quiere volverle a poner más mordaza al Parlamento a través de un comité de expertos para que revisen y digan sobre la institucionalidad de algunas disposiciones, algunas leyes que dice el Parlamento. Entonces, mientras no haya conciencia de que Chile tiene que salir adelante con el esfuerzo, con el trabajo, no con el endeudamiento personal, si lo que más complicado tiene al, entre comillas, clase media, es el endeudamiento. Es el aspiracionalismo, es que están pagando el auto.
es que en vez de comprar un departamento en Inés de Suárez, en la Corby, se lo fueron a comprar al centro. Yo no digo que no tengan derecho, yo no digo que no, pero si no les alcanza, no. Entonces ahí viene la banca, esta cruel banca, esta banca demoníaca, que está a la espera, ¿cierto?, de esta gente, ¿cierto? Les presta la plata, después les quita las casas y las vuelve a vender. Les quita los departamentos, les quita los autos, les quita las teles y las vuelven a rematar. Y ellos siguen pagando y ahora vendrán otros a pagar. Mientras esto no se termine, lamentablemente nuestro país está condenado al fracaso y esa que llaman clase media no existe. Yo le llamo clase aspiracional, que es legítimo, pero de acuerdo a las posibilidades. Pero el retail, la publicidad, el merchandising, los mensajes subliminales, las redes sociales, te dicen que todo lo puedes, pero si no lo tienes, yo te lo presto, pero después te lo quito. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Entonces, cuando un parlamentario, ¿cierto?, al llegar al Parlamento, y esto es lo grave, al llegar al Parlamento, se transforma en un miembro del 2% más rico de este país con un sueldo que llega a los 20 millones de pesos. Pero, obviamente, que como la sociedad es aspiracional, ellos también no están libres de esto. Sí, pero ese es un tema. Yo no digo que le paguen menos, pero obviamente que hay una regulación al respecto. Freddy. Sí, Pedro, disculpa, y le pido disculpa a Gonzalo, porque, a ver, aquí, Gonzalo, nos olvidamos decirle, no es una conversación que vaya, que esté programada, que esté pauteada, no, aquí, y te pido disculpas a Gonzalo, ahí te doy la palabra, pero también quiero también retrucar lo que dice Pedro. Tú me dices que este es tal vez el congreso más libre que hayamos tenido en estos 30 años, perfecto, pero por la cresta no se nota. A ver, tú mismo lo dijiste, este es el más suelto que hay, pero pasan a ser parte del 2% más rico. O sea, a ver, yo no tengo nada contra los comunistas, contra la UDI, cada uno tiene contra RN, cada uno tiene su forma de pensar. Pero no puedo entender que alguien diga que soy del pueblo, que pertenezco al pueblo, que llegué de abajo, que salí de un campamento, ahora que soy parlamentario me voy a vivir en Lo Barnechea. Me compro autos de 30, 40 millones de pesos, pero yo vine de abajo, vine del pueblo. Entonces, ¿qué liberación de Congreso me dices? ¿Qué oportunidad tenemos nosotros, los que, a ver, incluso ganando poco y nada, pero a la hora de querer justamente llegar a un beneficio que entrega el gobierno ahora en esta enteramente dije, no, pues usted tiene un título profesional, cagaste, no tenés nada que hacer. Y me dices tú que el Congreso ya está liberado. No se nota, perdóname, pero no se nota. Este Congreso es más mediocre que el que empezó. Tal vez en el 90 uno tenía la expectativa de que jugaron con la maravillosa idea que llegó la alegría de todo, pero tal vez en ese tiempo eran un poco más decentes que los que hay ahora. Porque ahora más encima juegan con que vienen del pueblo y que del pueblo ganáis plata y te vayas a Lo Barnechea, te vayas a Vitacura, que eres militante comunista, eres militante UDI, eres militante RN, me da lo mismo. Si naciste ahí, vive ahí, está bien, pero no juegues con la esperanza de nosotros. Gonzalo, te pido la disculpa, pero tenía que desahogar. Siento, Gonzalo, te cedo la palabra. Es que eso es Freddy. Cuando yo te digo, es una sociedad aspiracional. Dejen de jugar con nosotros. Es una sociedad que reniega de sus orígenes. Y los primeros en renegar de sus orígenes son quienes llegan a puestos de elección popular, porque llegan a través de un mensaje, ¿cierto? Porque, a ver, nosotros que trabajamos en medios de comunicación, bien lo decía Gonzalo, pero nosotros con Freddy, el canal Primitivo y la radio regional son únicos en Valdivia, que tienen una mirada independiente y que nos siguen la agenda nacional y la agenda política e informativa que vienen de las grandes cadenas informativas. Nosotros somos independientes, por eso estamos unidos. Y no agarramos ni un fondo de nada, ni ningún apoyo, ni siquiera un reactívate de Cercotec. Bueno, pero ese es el precio que tenemos que pagar por estar en esta línea. Y con mucho orgullo lo digo. Ahora bien, porque el mensaje, ¿cierto? Y la discusión y el tema en discusión no es el local, no es el problema que tiene la gente, no es el problema de la comuna, como decía yo delante, no es el problema municipal,
el debate diario, en particular aquí en Valdivia. En Valdivia, fíjense que no se discutió el tema de las cajas, que al final ni siquiera fue el 20% o el 40%. Fue algo así como un 5, un 8% del 40% más pobre. Entonces, pero nadie lo discutió, porque ellos manejan los medios. Nadie ha discutido, ¿cierto?, que en Valdivia no se agregó un fallecido más. Todavía seguimos apareciendo con 10 fallecidos por COVID cuando sabemos que son 39. Pero nadie dice nada. ¿Entiendes? Entonces, no hay una voz. Y aquí yo le tiro las orejas a los partidos políticos. Y ya que tenemos un presidente regional de partido, los partidos políticos, Tienes ¿cierto? razón, ¿verdad? Que Si es tienen, presidente de partido de si oposición tienen, más encima. claro, si tienen una tarea, es representar la voz de la gente. Esa es la primera condición de un partido político. Bueno, Y resulta que en Valdivia, ¿cierto?, los parlamentarios, mira, al único, y que es del partido de Gonzalo, es Iván Flores. Es el único que interpreta y reclama porque los problemas que son de Valdivia y habla de temas valdivianos. Los demás están imbuidos en que si esto, que si esto otro, que se pelean con los otros diputados de otros partidos a nivel nacional, pero no tenemos el análisis, no tenemos la voz, no tenemos la... A ver, yo diría la voz de la esperanza para el valdiviano común, para el tipo de la población. Porque yo me pregunto, ¿qué pasaría en Valdivia si ni Dios lo quiera tuviésemos un brote serio de este COVID? Porque somos una de las regiones privilegiadas, estamos en el tercer lugar en Chile de menos contagios. Entonces, pero eso es ahora. No podemos cantar victoria. Miren lo que le pasó a Miguel Mesa, estuvo con nosotros hace 2 periodos ufanándose de que en Lago Ranco no había y ya tiene. Entonces, pero lo que yo digo, Gonzalo, los partidos políticos están llamados, ¿cierto?, a ser los representantes, interpretar la necesidad, pero sin mentiras. No ir a decir a la gente una cosa que no va con el propio partido, porque aquí encontramos partidos políticos en Valdivia y movimientos nuevos que pareciera ser tener mucha fuerza. ¿Por qué? Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar, pero no hacen después lo que la gente necesita que hagan. Y yo creo que llegó el momento que nosotros, los que tenemos la posibilidad de hablar, le digamos a la gente, no basta con que le hablen bonito. Aquí tiene que tener consecuencia el decir y el hacer. Por ejemplo, ¿dónde están los partidos políticos, insisto, opinando sobre el descalabro, ¿cierto?, municipal? No hay crítica al alcalde política, no hay crítica al intendente política, no hay crítica, ¿cierto?, a las seremías que están cometiendo, no errores, están cometiendo horrores. Pero ¿dónde están, insisto, los partidos? Entiendo que se queden callados los partidos que son del gobierno, lo entiendo, o sea, sería, aún así, a nivel nacional hay partidos que sacan la voz en contra del gobierno, inclusive antes que la oposición. Ese es mi tema que quiero dejar ahí planteado para que la gente que nos escucha, nos ve, ¿cierto?, tenga claro, ¿cierto?, y poder con ellos entrelazar esta conversación, Gonzalo, dado que tú eres presidente regional de un partido, la Democracia Cristiana, ¿cierto?, donde milita, a mi juicio, el único parlamentario que hoy día está interpretando lo que la gente está necesitando, Gonzalo. Sí, en ese sentido, bueno, sí. Gonzalo, antes que bueno, después de este ventilador sin filtro que tiramos, porque es que eso es lo que pasa, Gonzalo, este es un programa que así es espontáneo, nada, y aquí podemos decir nuestra opinión. Después de ese ventilador que tiró Pedro, yo no, calladito, después de nuestro desahogo, nos gustaría escucharte definitivamente, y bueno, nos pasamos de la hora, pero siempre lo decimos por respeto al invitado, a los invitados, en este caso el invitado que quiso estar con nosotros, bienvenido. Y te escuchamos, Gonzalo, con las disculpas del caso. No te preocupes, sí. Yo entiendo esto. La verdad es que hoy día nos olvidamos de los problemas duros de la gente. Es cierto, la crítica también. Bueno, mañana pasado va a salir una declaración pública donde firmamos la mayoría de los partidos, que cuesta ponerlos de acuerdo, pero que va a salir sobre todo el tema COVID y de la
situaciones que se están viviendo para poder buscar y que nuestras autoridades enfrenten de mejor manera. Se les va a pedir una opinión o se les va a exigir que hagan un cambio y vamos a estar, espero que todos los que somos parte de la oposición, haciéndole notar esto. Hoy día se está definiendo si firmaban todos o no, pero estamos en ese proceso, estamos conscientes y nos falta mucho. Sabemos que hay que estar opinando respecto a las cosas, pero mira, hoy día la gente está de verdad todos molestos con la política y eso es una realidad. Y lo que quiere la gente es que uno le proponga soluciones concretas, cosas que sean factibles y que plantee los temas que están afectándolos directamente y no tanto la problemática nacional que a la gente de aquí, de la población Pablo Neruda, no le interesa. A ellos les interesa que aquí en Valdivia haya mejores condiciones de vida y que tengamos a lo mejor más eficiente la distribución de la ayuda social y que tengamos a lo mejor calles mejores, áreas verdes mejores, iluminación mejor, etcétera. Porque la verdad es que uno está en la población y no reclaman de otros temas que no sean los temas que estamos aquí nosotros planteando, que desde el punto de vista del interés de distintos niveles. Efectivamente, los parlamentarios son gran parte de los que tienen que llevar las ideas y canalizarlas y asumir las responsabilidades con los compromisos que en algún momento se toman, pero yo diría que es cierto que hay que preocuparse de los temas locales, regionales, el tema de la leche que ha planteado Iván Flores, el tema de la defensa de las cooperativas, de Colum, de Apicop en la región. Fíjense que ha sido motivo para que profesionales de muy alto nivel en Santiago vuelvan a pensar que el sistema cooperativo es uno de los sistemas que hay que volver a imponer en Chile, o no imponer, pero sí a tratar de que se reflote, porque hay solidaridad. Si le buscamos la mejor forma de gestión, a lo mejor hay que regular más para que las cosas se hagan bien. En el pasado las cooperativas, hubo un gran número de cooperativas que fracasó, pero son esos temas que nos van a mejorar a nosotros las condiciones en conjunto a través de el trabajo solidario, que puede ser en un modelo cooperativo o puede ser en otro modelo, pero también solidario, que es lo que se necesita para salir adelante, pero también se necesita mucha consecuencia, coherencia y conocimiento, porque tampoco es cosa del día, de un día para otro empezar a criticar todo, como dije al principio, porque no es fácil construir una sociedad más justa cuando no se tienen todas las leyes, cuando no se han tenido todos los instrumentos y cuando ha habido mucha presión del nivel privado para ir iniciando procesos de corrupción. Yo lo quiero decir con todas sus letras. Cuando yo estuve de candidato a diputado en el distrito el 2001, me pidieron en un club deportivo si le podía regalar un juego de camiseta en Puerto Fuy. Y yo llego a Puerto Fuy a regalar el juego de camiseta y me encuentro con otro diputado de la UDI que andaba regalando bicicleta a los dirigentes sociales, un camión de bicicleta. Entonces, esa situación que nos afectó por mucho es corromper la esencia de la participación y de la democracia, porque después de esos procesos, la gente dice, oiga, pero ¿qué me va a dar usted pues, si quiere que le dé el voto? O sea, yo le estoy haciendo una propuesta de que aquí en Valdivia hay que hacer esto, otro, o en otra comuna, pero la gente pide que le den. O sea, yo necesito que usted me regale la madera para ampliar mi casa. Yo necesito que usted me pague la luz y el agua. Esas cosas no pueden continuar. Yo creo que si nosotros seguimos en esa línea, la situación de corrupción de la que hablaba Pedro va a continuar. Tenemos que hacer un cambio valórico, un cambio de verdad, y eso tiene que ser asumido por todos, no solamente de un sector, todos. Y yo lamento que la UDI se haya opuesto durante muchos años a legislar y a regular la política. Se opusieron porque ellos sabían que ellos tienen los recursos y la plata para manejar este país. Y es distinto el aporte que le puede hacer un señor Jurasek o alguno de los representantes o el señor Julio Ponce a los partidos del gobierno para que hagan sus cosas, que lo que pueden hacer la gente nuestra, que en general no tiene los recursos y muchos se entusiasman y el poder del dinero nos afectó demasiado. Afortunadamente
cuando empezaron a detectarse situaciones como Penta, como Soquimich, empezaron a caer y a descubrirse las situaciones irregulares, yo creo que fue, no sé si la vergüenza que hizo que muchos de los parlamentarios tuvieron que asumir calladamente, aprobar esta ley de regulación de la política para que no siga sucediendo, porque estaban enjuiciados muchos de ellos, y esa situación nos va a ayudar. Yo tengo fe, creo que esa fue una de las mejores leyes que sacó la presidenta Bachelet. Creo que la regulación de la política es algo necesario, urgente, como es en otros países en el mundo. Imagínense cómo funcionan los parlamentarios en Suecia. Ustedes saben los niveles de respeto que tienen por el uso de los recursos fiscales. Eso tenemos que lograr tenerlo nosotros también, que un parlamentario pueda tener las condiciones como cualquier funcionario público para trabajar. Tampoco yo digo que los sueldos sean un tercio de lo que tienen, a lo mejor la mitad, como se planteó, y se fijaron ahora un sueldo en el 50%. Pero yo creo que el tema no es el sueldo que ganen, que tiene que ver en parte para que no sean personas que se dejen entusiasmar, voy a decirlo de esa manera, porque va a una empresa, le ofrece tanto para que apoyen una política pesquera, para que apoyen una política minera, para que el litio se lo entreguen a alguna empresa de propiedad de algún conglomerado. Esas cosas es cierto que pueden seguir pasando, pero tenemos que tener la regulación suficiente y eficiente para que eso no pase. Y para eso tenemos que saber a quiénes elegimos y quiénes van a ser nuestros representantes, que nos den la confianza ética y la confianza de que tienen una trayectoria que avala que van a ser personas que van a actuar de acuerdo a lo que están diciendo. Gonzalo Espinosa, exalcalde de Valdivia, antes de terminar, 4 minutos, 2 para la respuesta y 2, por supuesto, para despedirte de nuestra audiencia. Lo primero, tú conociendo enfrentamiento, digamos, no bélico, pero enfrentamiento que hubo entre los alcaldes. Perdón, se cortó. ¿Se cortó? Sí. ¿Se cortó? ¿Y ahí? No escuché la pregunta, se cortó. Repítela. ¿Ya? ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí, ya, ahí sí. Ahora sí. Nos decía, como estamos ya puertas pasadas, estamos a pocos minutos de las noticias, 4 minutos, 2 para que me responda lo siguiente y 2 para, por supuesto, que entregues un mensaje y agradecerte, por supuesto, que hayas participado con nosotros. Conociendo tú cómo se maneja un gobierno comunal, de las políticas de prioridades que existen en un municipio, ¿qué opinión tienes tú en este enfrentamiento, por ejemplo, no bélico, por supuesto, como te decía, este enfrentamiento entre los alcaldes y el gobierno por las actitudes y las acciones a llevarse en el COVID-19, en esta pandemia, teniendo en cuenta que el enfrentamiento de esos alcaldes no solo de oposición, sino del mismo gobierno? ¿Cómo catalogas tú las acciones que han realizado los 12 alcaldes de la región de Los Ríos en lo macro? No vamos a entrar en los detalles porque ahí sí que no nos vamos a extender. Pero ¿cómo catalogas tú las acciones hechas por los alcaldes versus la crítica del gobierno hecha a estas acciones? 2 minutos. Yo creo que los alcaldes en general, a nivel local y a nivel nacional, han planteado que ser considerados en el enfrentamiento de esta pandemia, que lamentablemente fue absolutamente, y ahí volvemos al mismo tema anterior, centralizado por el exministro Mañalich, y esa situación ayudó a que se agravara esta pandemia. Hoy día los alcaldes tienen razón cuando plantean que quieren participar entregando cifras y ayudando, conociendo dónde están las situaciones más dramáticas para poder enfrentarlas, ayudar a enfrentarlas, pues si no se trata de que esto lo pueda manejar solo el Servicio de Salud, el Ministerio de Salud, esto tiene que manejarse entre todos, y los alcaldes en cada una de las comunas saben dónde hay problemas, en qué población, en qué villa, dónde llegó alguien contagiado, y pueden ayudar, pero hoy día no se le dan las atribuciones y yo lo lamento mucho. Creo que en eso me alegro mucho que haya unanimidad de planteamiento para que esto se enfrente en conjunto y que las autoridades de gobierno piensen si por qué estamos planteándolo todos igual para que esto cambie, porque no se están haciendo bien las cosas. Así que esperamos que el nuevo ministro y la nueva gestión de salud realmente tome el toro por las astas y incorpore a todos los sectores para que ayuden a enfrentar esta pandemia que
tan gravemente nos está afectando a todos, sobre todo a los más necesitados, que gente que no tiene nada y no tiene que comer, y por eso han proliferado las ollas comunes en distintos barrios y en todas las comunas de la región de Los Ríos y en todas partes en el país. Lo hemos visto, hay instituciones que están ayudando, todos estamos ayudando de alguna manera, pero falta mucho, porque es mucho, mucho lo que está sufriendo la gente que no tiene las condiciones mínimas ni siquiera para alimentarse hoy día, producto de la alta cesantía que se está viviendo en todas partes. Muchas gracias por aceptar este bombardeo al que te arriesgaste, pero te lo agradecemos en todo caso, porque siempre hemos dicho, y en particular te vuelvo a agradecer el tema de la autocrítica que existe de la clase política, de un desencantamiento del cual yo me encuentro también parte, yo me siento partícipe de este desencantamiento de la política que hay, y cuando dicen viene un político de la vieja escuela, nos va a aburrir, puede ser, sí, perfecto, pero sí, ¿sabes qué? Te agradezco una autocrítica que ni siquiera se escucha en las nuevas líderes. Así que, Gonzalo, muchas gracias por participar en esta locura que hacemos los lunes y viernes junto a Pedro, y nos faltó Marcelo hoy día, pero gracias por participar, Gonzalo, y por supuesto, Pedro, tus palabras de despedida. Agradecer a Gonzalo la gentileza, la buena disposición. Gracias, Gonzalo, siempre bienvenido a Primitivos. Volveremos en otra oportunidad a estar conversando de esto y otros temas tan interesantes como el que tratamos en el día de hoy. Desconozco, entiendo que el lunes ya no tenemos programa porque es feriado, ¿no? ¿Podemos no sorprender? sé, yo no estoy invitado para el lunes. Cuidado, podemos sorprender. Ok. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gonzalo. buenas noches, gracias Freddy, gracias Pedro, y gracias a todos los televidentes que nos pudieron escuchar para conocer la opinión de un político que ha estado siempre en la primera línea para trabajar al servicio de la gente. Y que sigue en la primera línea y que quiere estar en la primera línea. Siempre vamos a tratar ese último de estar sonó como si jefe de campaña. la gente bueno, lo eso lo veremos para otro programa. No, en serio, Gonzalo, muchas gracias. Y por supuesto, me imagino que estás dispuesto a aceptar esta locura, esta invitación una vez más, ¿no? Sí, por supuesto. Por Perfecto. supuesto, además de la Ya tranquilidad te de la metiste casa solito la con pata a esta los caballos. situación es distinto. Así que muchas gracias a ustedes por invitarme. Ok, Gonzalo, muchas gracias. Pedro, buenas noches. Dígale al panteonero que se va a acostar, así que ahí nos vemos. Bien, amigos, eso fue una nueva emisión de 40 días, 40 noches, esta cuarentena al estilo Primitivos, con la visión de un ex alcalde de Valdivia. Volvemos a decir, nos decían en las redes sociales que faltaron más invitados, los invitamos, coordinamos, no se pudo, pero siempre decimos, aquel que no quiere estar simplemente no va a estar, y el que quiere estar está. Hoy día estuvo Gonzalo Espinosa, al cual le agradecemos haber participado con nosotros, y eso es lo que se da. El día a día, ¿cuál es la crítica? ¿Qué es lo que se deja? ¿Qué es lo que nos entrega la política comunal, provincial, regional, nacional en tiempos difíciles? Hay un par de respuestas, un par de críticas, eso es lo que queremos hacer. Mientras existan estos 40 días, 40 noches, la crítica va a existir, constructiva, recibir las críticas, por supuesto que sí, y siempre estaremos con ustedes. Será hasta el lunes a las 22 horas en 40 días, 40 noches. Como siempre, muchas gracias por estar aquí.